Hola chicos, hoy continuando con el tema divisibilidad, veremos lo que es un múltiplo común menor, también llamado mínimo común múltiplo. Conoceremos el concepto y en qué situaciones diarias podemos aplicarlo. Comenzamos preguntándonos ¿qué es el múltiplo común menor o mínimo común múltiplo? Si analizamos las palabras tendremos una idea cabal de lo que significa este tema. Múltiplo es la razón por la que comenzaremos buscando los múltiplos de los números que nos pidan. Común significa aquellos números que se repitan de todas la lista y menor el pequeño de entre ellos. Entonces el concepto podríamos decir que es el menor de los múltiplos que tienen en común dos o más números distintos de 0. ¿En qué caso nos sirve? Este dato es muy útil cuando necesitamos saber cuál es el menor número en el que coinciden dos o más series numéricas, o cuál será el menor valor en el que se repiten varios datos. También se utiliza para operar con fracciones, pero esto ya lo aprenderemos más adelante. Ahora les propongo un ejemplo. Kitty va al gimnasio cada 4 días y mi Nino va cada 6 días. Si hoy se encontraron en el gimnasio, ¿en cuántos días volverán a encontrarse allí? Tenemos como dato que uno lo hace cada 4 días, por lo tanto buscaremos los múltiplos de 4, y el otro va al gimnasio cada 6 días, buscaremos los múltiplos de 6. Si tenemos las listas de cada múltiplo, podremos obtener lo siguiente. Fíjense que al final de la lista de múltiplos están los puntos suspensivos porque ello significa que los múltiplos son infinitos, es decir, siempre puedo continuar encontrando un múltiplo si continúo multiplicando el número original. Lo mismo pasaría con los múltiplos de 6. Ahora, si retomamos el ejemplo del concepto, mejor dicho, tenemos que buscar los comunes. En este caso son los que se repiten. Vemos que el 12 se repite, el 24, el 36 también se repite y el 48 también lo hace. De esa lista vamos a decir que los comunes son el 12, 24, 36 y 48. Como en el concepto nos pedían que elijamos el menor, en este caso es 12. Por lo tanto, podemos decir que ya encontramos el mínimo común múltiplo, que es igual a 12. La respuesta de esta situación problemática sería: Kitty y mi Nino volverán a encontrarse en el gimnasio en 12 días. Ahora vamos a retomar un ejemplo con una recta numérica donde les pido que busquen el mínimo múltiplo entre 2, 4 y 5. Aquí tenemos 3 números diferentes. Primero trazamos la recta numérica. Luego, de manera gráfica, podríamos marcar sobre ella o abajo todos aquellos múltiplos del 2 o los del 4 y luego los del 5. Fíjense que en esta lista de múltiplos tenemos varios que se repiten, pero no podemos tomar en cuenta a cualquiera de ellos. En el caso de los múltiplos del 4, se repiten todos coincidiendo con los múltiplos del 2, porque también los contienen a los múltiplos del 2. Pero, como acá intervienen también los múltiplos del 5, debemos tomar en cuenta solo aquel número que se repita en las 3 listas de múltiplos, como lo hace el 20. Entonces, en este ejemplo, podemos decir que el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 5 es el número 20. En este tema, según los ejemplos que vamos viendo, podemos diferenciar dos formas de resolverlo. Vamos a denominar la forma larga
larga porque nos piden que anotemos una serie de múltiplos hasta encontrar los comunes. En este ejemplo les planteo buscar el mínimo múltiplo entre 12 y 18. Sabemos que comenzaríamos con los múltiplos del 12, luego anotaríamos los múltiplos del 18 y si bien podemos visualizar uno con color, sabemos que acá también se repite el 72. De esos dos números que se están repitiendo, el 36 y el 72, vamos a elegir el menor. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 12 y 18 es el número 36. Si recordamos lo que acabamos de hacer, podemos diferenciar tres sencillos pasos. Primero, escribe la lista de múltiplos. Segundo, marca aquellos que se repitan en las dos listas. Y tercer paso, elige el menor de los comunes. Y ahí encontrarás el mínimo común múltiplo. Esta es solo una de las formas de arribar al resultado. Otra forma la vamos a denominar forma corta porque nos pide solamente que factoriemos los números que nos solicita. En este caso el 12 y el 18. Recordemos que para factoriar trazábamos la línea en los dos casos y comenzábamos pensando en aquellos divisores de cada uno de los números. Una recomendación era que era conveniente comenzar por el divisor más pequeño. Sabemos que al 12 lo podemos dividir entre varios números. Puedo entre 2, entre 3, entre 4, entre 6, entre 12. De todos ellos vamos a elegir el menor, es decir, entre 2. 12 dividido 2, 6. Al 6 nuevamente lo puedo dividir entre 2, obtengo el 3, y al 3 lo puedo dividir entre 3 para arribar al 1 y poder terminar mi factoreo del 12. Lo mismo pensaríamos con el 18. Al ser par puedo dividirlo por 2, sabemos que nos da 9. Al 9 puedo dividirlo entre 3, sabemos que nos da 3, y al 3 nuevamente por 3, y llegamos al 1. Ahora falta expresarlo como potencias en el caso que se repitan los factores. Entonces nos quedaría 12 igual a 2 al cuadrado, porque se está repitiendo dos veces, por 3. Y luego el 18 nos queda igual, acá se repite el 3. Vamos a poner entonces por 2 por 3 al cuadrado. Hasta aquí solamente hemos factoriado cada número, pero todavía no elegimos ni hemos llegado al mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a observar de los factores que tenemos ahí al final, ¿cuáles se repiten? Vemos que se repite el 2, vemos que se repite el 2 al cuadrado y el 2 sin exponente. Luego también tenemos que se repite el 3 en el primer caso y el 3 al cuadrado. Para poder encontrar el mínimo múltiplo debemos elegir de los que se repitan aquellos que tienen mayor exponente, es decir, el 2 al cuadrado con el 3 al cuadrado. Es así que nos queda que el mínimo común múltiplo entre 12 y 18 será 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Resolvemos las potencias, nos queda 4 por 9 igual a 36. Ahí recién encontramos lo que nos pedían del múltiplo común menor. Si retomamos los pasos que acabamos de realizar, podemos resumirlo en lo siguiente. Primero, descomponemos en factores primos. Luego, elegimos los que se repiten de mayor exponente y los que no se repiten en el caso que hubieren. En este ejemplo que vimos, no había factores que no se repetían. Y por último paso, vamos a multiplicar los factores elegidos. Así podemos arribar
a este tema del mínimo común múltiplo de dos maneras. Cada uno de ustedes va a tener la libertad de elegir la forma que les sea cómodo, pero también deben tener en cuenta que es mucho más fácil a medida de que vamos practicando e internalizando las dos maneras. Bien, ahora es hora de practicar. Acá solamente veremos solo parte de las actividades que les propongo, en donde vamos a poner en práctica lo que acabamos de conocer. Primero, escribir múltiplos de los números que están ahí escritos, y luego, en base a ese punto, vamos a buscar el mínimo múltiplo de cada par que yo les propongo ahí, entre el 5 y el 6, entre el 6 y el 8, y así con las otras parejas de números. Bien, esperando haber sido clara y deseándole éxitos con sus tareas, me despido. Hasta la próxima.